De ahí que cada sustancia química tiene un punto característico, o sea, una prueba de ignición, para basarnos en formular la lista de compuestos posibles. Entonces, cuando utilizamos el método de Thiele, ¿cuándo usamos el método de Thiele? ¿Cuándo usamos este método? Cuando nosotros vamos a trabajar con temperaturas entre 25 a 300 grados centígrados. A esa temperatura nosotros vamos a usar el método de Thiele. Y cuando utilizamos la barra de Mackay, cuando tenemos temperaturas entre 300 grados centígrados y 500 grados centígrados. Esta barra de Mackay es un método parecido al método de Pichetón, pero tiene otras características. Esta barra de Mackay que trabaja con mecheros a gas en diferentes boquillas. Ahí trabajamos para dinamizar la temperatura, porque cuando hay sustancias químicas orgánicas que hierven a temperaturas más altas, usamos este tipo de método. En este caso, el método de barra de Mackay. Mientras que cuando usamos, por ejemplo, para hacer hervir naftaleno, como sustancia sólida, utilizamos el método de Thiele. El método de Thiele es básicamente para muestras sólidas que hierven a temperatura eh, pequeña, ¿no? Como por ejemplo un naftaleno, como les decía, hierve a temperaturas pequeñas. ¿Cuáles son los factores que afectan al punto de fusión? Los factores que afectan al punto de fusión son los siguientes. El enlace de hidrógeno, primero, el enlace de hidrógeno, la densidad, tercero, el nivel de moléculas, cuarto, moléculas rígidas simétricas, moléculas rígidas simétricas.
Otros factores, otras formas de expresar el curso de fusión. Otras formas. Formas de expresar el punto de fusión. Es que algunas sustancias se subliman. Se subliman al fundir. Otras se descomponen. Otras se descomponen. Y otras pueden explotar. Por ejemplo, ¿cuáles son estas sustancias? Que subliman, descomponen y explotan. Entonces vamos haciendo una tabla. Oxibenzaldehído. Oxibenzaldehído. Sacarosa. Tetra. Nitro. Tetra, nitro. Eritita. Tetra, nitro, eritita. Eritita. El benzaldehído, ¿cuál es la temperatura de fusión? 186 grados. La sacarosa, 160. La tetranitroeritita, 161. ¿Cuáles son las condiciones? Esta sublima. Sublima. Esta de acá se descompone. La sacarosa. Y la última es explosiva. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Puede repetir el nombre de la última sustancia, por favor? Sí, ya les repito. Entonces tenemos en una tabla estas formas de expresar el punto de fusión. Algunas sustancias que se subliman al fundido, otras que se descomponen y otras que pueden explotar. ¿Cuáles son estas? La primera, oxibenzaldehído. La segunda, sacarosa. La tercera, tetranitroeritita.
tetranitroeritita. El óxido ensaldehído, ¿a qué punto funde? A 116 grados centígrados. ¿Qué se observa en este óxido ensaldehído? Una sublimación. En la sacarosa, ¿a qué temperatura hierve? A 160. ¿Qué se observa? Se descompone. Hay una descomposición de la sacarosa. El tetranitroeritita hierve a 161 y es explosivo. Cuando se descompone, decimos que toda sustancia que presente este factor físico de descomposición produce efervescencia o ennegrecimiento. Es lo clásico de un carbohidrato, ¿no? Efervescencia y ennegrecimiento. Se vuelve como la miel de azúcar, ¿no? Cuando está mucho calor, se vuelve negra, ¿no? Se ennegrece. Entonces existen también 3 procedimientos para trabajar estos puntos de fusión. Borramos esto. Tres procedimientos. Procedimiento A, procedimiento B y procedimiento C. El procedimiento A se llama método de Fier. El procedimiento B se llama barra de Maquet. El procedimiento C, método de Fischer. Estos 3 procedimientos nos sirven para diferentes muestras para determinar su punto de fusión. En el método de Fier,
Ya ustedes ya conocen el tubo de piel, en una tubuladora lateral, y por esta tubuladora vamos a introducir el calor. Aquí tenemos un medio, ¿no? Que va a contener el termómetro con el capilar. Y no tenemos el termómetro con el capilar. Entonces, de acuerdo al procedimiento, dice, en el libro también está, les digo en qué página del libro está en la página 41, procedimiento A, dice, en un tubo de vidrio blanco de 45 a 50 centímetros de longitud, 15 milímetros de diámetro, se limpia lavándolo con solución de fluida de detergente neutro, después con ácido clorhídrico diluido al 10%, y finalmente con agua destilada. El tubo se seca acercando y retirándolo de la parte superior del lecho de bolsa. Este tubo seco y limpio se usa para preparar los tubos capilares. De 1 milímetro de capilar se corta el tramo de unos 6 centímetros de longitud, y el extremo más grande de cada tubo se cierra a la llave. O sea, se hace se cierra, ¿no? Se le pone la llama al mechero y se cierra. Luego dice, el material se empaca dando golpecitos con la parte inferior del tubo sobre la mesa de laboratorio. Después el tubo se fija al termómetro mediante una liga de hule, caucho, de modo que la muestra quede cerca del bulbo de mercurio, ¿no? En el tubo de piel se coloca aceite mineral incoloro o aceite de semilla de algodón, calentándolo como llama pequeña. Eso es para el medio para que va a contener el termómetro y el capilar. En el tubo de piel se coloca, ya está, ¿no? Ahora, para proteger la llama de las corrientes de aire, se coloca un protector cilíndrico de metal, abierto en las paredes, en la parte superior e inferior. La velocidad de calentamiento debe ser tal que produzca una elevación en la temperatura de 1 o 2 grados por minuto. Deberá observarse la temperatura a la cual el compuesto empieza a fundir y aquella a la cual se licúa. O sea, de un estado sólido se convierte en un estado líquido. ¿Por acción de quién? Del calor. Estos valores se anotan como intervalos de competición. También deberá observarse la temperatura registrada por el termómetro auxiliar. Un termómetro auxiliar que me permite corregir desfases que puedan suceder en la lectura del termómetro con la que estoy trabajando. También deberá observarse la temperatura registrada. En todo este termómetro debe colocarse a media distancia entre la superficie del aceite y la parte superior de la columnilla de mercurio. La corrección del vástago se calcula por medio de la fórmula. Es una fórmula que nosotros tenemos para calcular la corrección de grado. La corrección es igual a signo positivo por n por T1 menos T2 por 0.0003420.154. ¿A qué se refiere eso? Ya les digo. Se refiere a lo siguiente. Otros autores, como no tienen así, que C es igual a la temperatura inicial más el factor
Por ejemplo, L, aquí es igual, longitud de la columna de mercurio en centímetros. L. S, de aquí, punto de fusión correcto. O, temperatura observada en el primer termómetro. M, de aquí, temperatura observada en el segundo termómetro. Y este 0.000 es un coeficiente de dilatación del mercurio en vidrio. Aquí también en la página 41 explica esta fórmula, ¿no? Dice que esta corrección señala el punto de fusión observado para un compuesto desconocido. Deberían anotarse tanto los puntos de fusión como los corregidos. Comentarios. La omisión de la limpieza del tubo antes de tirarlo para formar los tubos capilares es una de las causas de obtención de puntos de fusión bajos e intervalos amplios. Bueno, este capilar, con este libro de muy antiguo, lo hacían poco a poco, nos tiraban el tubo y se hacía el capilar. Pero ahora ya los capilares ya vienen fabricados, ¿no? En los tubos para hacer pruebas de sangre, creo que tubos vacuotaires, creo que son, ahí están, se lo corta en dos partes, se lo parte en dos partes, y se lo lleva una parte al mechero de Bunsen, se la cierra, y por último se procede al llenado de la muestra, como los videos que ustedes tienen enviados. Bien, vamos a ver. Entonces aquí en la página 43 hay unas preguntas que ustedes tendrán que desarrollar. Dice, ¿por qué la velocidad de calentamiento influye en el punto de fusión? ¿Por qué el punto de fusión de una muestra que ha sido ya fundida a menudo de un valor bastante diferente del original? Etcétera. Hay tres preguntas como tarea. Procedimiento B. Vamos al procedimiento B, que es la barra de mantiene. Déjenme ver aquí en YouTube si yo tengo este procedimiento B. Profesor, esas preguntas de la página 43 irían para el informe. No, es un ejercicio.
Acevedo, que es justamente el punto de fusión. Por ejemplo, en la ficha de seguridad de la fase líquida, y que es muy difícil de fusionar, y la del sólido como es característico de cada sustancia. El punto de fusión en el laboratorio de pequeña estadística parcial de A, o sea, del líquido. Las curvas que la presencia de impurezas no se amplía a la vuelta, golpeando suave. ¿Sí? Entonces acá el valor este está sostenido a la combinación. Y existen otros mucho más modernos. Se puede hacer un registro también de la curva de punto de fusión. Bueno, con esto culminamos esta primera parte del tema de punto de fusión y de cristalización. Los espero en el próximo video de cristalización. Chao, hasta luego. Muy buenos días a todos y todas en esta oportunidad. Recristalización y punto de fusión de y purificación de sólidos y análisis estético. Ya. No hay. Bien, en todo caso lo voy a dibujar, que es una barra McKenna que se encuentra en la página 43 del libro. Bien, aquí tenemos el aparato que se llama barra McKenna. Está compuesto de una carcasa metálica, tiene un termómetro, y aquí abajo tiene sus mecheros. Tienen una distribución de varios mecheros alimentados por un tanque de gas. Cuando se calienta la muestra, el termómetro comienza a cumplir su función. Entonces, ¿qué consiste la barra McKenna? Dice, si un compuesto funde arriba de 250 grados, su punto de fusión puede
determinarse mediante la barra de McKenna. En esta se muestra un diagrama esquemático de una barra sencilla calentada con gas. Dice un termómetro especial A, que es este, que registra temperaturas hasta de 500 grados centígrados. Se inserta en la barra de cobre, de modo que el bulbo, aquí tenemos el bulbo, quede cerrado, quede cerca al centro. La parte superior de la barra de cobre, la parte de aquí arriba, se cubre con papel lija. Las llamas que hay debajo de la barra se ajustan mediante los aditamentos de aire y gas, hasta que se produce una flama casi incolora. El compuesto se pulveriza finamente y una cantidad pequeña se esparce sobre el centro de la barra de McKenna, a medida que se va elevando la temperatura. Ahora, si el compuesto no funde inmediatamente después de haber caído sobre la barra, se le elimina con un pedazo de papel filtro. Después de elevar la temperatura, se añade una nueva muestra y este procedimiento de añadir el compuesto pulverizado y quitarlo se repite hasta que se alcance una temperatura a la cual el polvo funde instantáneamente. Existen termómetros especiales que registran temperaturas hasta de 500 grados para usarse con la barra de McKenna. Por lo tanto, este método es el mejor para todos los compuestos de punto de fusión elevado. También es muy valioso para compuestos que se descomponen gradualmente a medida que se calientan. La barra de McKenna da una temperatura de descomposición instantánea, mientras que el método tubo capilar proporciona un valor que representa el punto de fusión de una mezcla de la sustancia original junto con cualquiera de sus productos de descomposición. Por esta razón, los puntos de fusión determinados por el método de tubo capilar frecuentemente difieren de aquellos que se determinan por el método de la barra de McKenna. Hay otro método que es el de Fischer-Tropsch. Dice, para el estudio de puntos de fusión de compuestos orgánicos se ha hecho muchas modificaciones del sencillo aparato. El aparato de Fischer-Tropsch tiene una platina de aluminio, está en la página 44, calentada eléctricamente y provista de un termómetro que registra lecturas de hasta de 300 grados. La muestra se coloca entre dos objetos de 18 milímetros de los usados para microscopio y los objetos se colocan en la depresión de la platina de aluminio. La temperatura se regula por medio de un transformador variable y el punto de fusión se observa con ayuda de un foco de iluminación y un vidrio de aumento. Ya esta observación ya la vimos la semana pasada en un video, inclusive el video está subido. Profe, dice un compañero que si puede hacer el favor de aceptar lo que se le salía el Zoom. Ya. Hay otros procedimientos que se llama punto de congelación. En la página 46 dice, unos mililitros de líquido se colocan, todo este procedimiento, ¿eh? Unos mililitros de líquido se colocan dentro de un tubo de ensayo ordinario que esté provisto de un termómetro y un alambre, agitador, hecho de cobre, níquel o platino. El tubo se sostiene dentro de un tubo de ensayo, un poco más grande por medio de un tapón de corcho, y se enfría en un baño de hielo o de hielo sal. Fue una mezcla de hielo seco y acetona, y el líquido se agita vigorosamente. Tan pronto como empiezan a formarse cristales, el tubo se saca del baño y se continúa agitando vigorosamente mientras se lee la temperatura que registra el termómetro. El punto de congelación es la temperatura alcanzada después de que ha desaparecido el efecto de sobreenfriamiento inicial.
La temperatura del baño del enfriamiento no deberá estar muy alejada del punto de congelación del compuesto. Este también se llama el punto de congelación para una determinación. Bien, entonces ya hemos visto que tenemos 3 procedimientos. A veces también hay otros dos, pero estos son los que más nos interesan por los que más están en el laboratorio. De este que hicimos, de este también, de este que no se ha hecho, pero más o menos la explicación que ustedes ya la tienen, ¿no? Aquí dentro de este programa. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna. Bien. Vamos entonces a estudiar ahora el punto de evolución. Vamos a abrir la diapositiva.
Les comparto la pantalla. A ver, entonces el punto de ebullición también sirve para medir la calidad de pureza de una sustancia desconocida. Ya habíamos visto que el punto de fusión tiene 3 procedimientos para hacer proceso. En el punto de ebullición vamos a observar diferentes métodos que nos van a permitir descubrir cada una de las proporciones con las que está caracterizada la sustancia desconocida. Por ejemplo, tenemos el procedimiento A, el procedimiento B, el procedimiento C, para sustancias líquidas. ¿Con qué funciones se emplea el punto de ebullición? El punto de ebullición se lo emplea como criterio de identidad y pureza de las sustancias líquidas y también para investigaciones propiamente dichas del analito. Como criterio de pureza, cuando se trata de una especie química pura, se obtiene un punto de ebullición constante. Eso no está ahí en la diapositiva. Dice, supongamos una mezcla de agua destilada. En estos casos se observa que la temperatura continúa ascendiendo, aunque lentamente. Se justifica porque en la práctica se destilan primero las sustancias volátiles, siendo necesario que la temperatura continúe elevándose para destilar las menos volátiles. Este parámetro nos ofrece la ventaja de otorgarnos la lista de compuestos posibles. Por el contrario, tiene el defecto de que el valor reportado va a ser dependiente de la presión que reine en la superficie. En todo caso, para facilitar la identificación de especies líquidas, lo recomendable es tratar, en lo posible, mantener la presión constante durante el proceso. ¿Y por qué es un poco difícil lograr esto? Cada investigador por lo general indica el punto de ebullición a presión del ambiente. Ciertos líquidos se descomponen al ser destilados a presión normal. Teóricamente, el punto de ebullición de una sustancia a presión normal se calcula mediante una fórmula. Por lo tanto, el punto de ebullición es el intervalo del punto se define como la temperatura a igual al de la presión externa o atmosférica. De esta definición se puede deducir que la temperatura de ebullición de un líquido varía con la presión atmosférica. Todo aumento de temperatura que reproduzca en la masa de un líquido produce un aumento de la energía cinética de las moléculas que están siendo identificadas y por lo tanto en su presión de vapor, la que puede definirse como la tendencia de las moléculas a salir de la superficie del líquido y pasar al estado de vapor. Aquí cuando nosotros ya encontremos el punto de ebullición exacto, significa que la parte líquida de la muestra, cuando ya alcanza su máximo estado de temperatura, comienza a salir gases. Los líquidos se transforman en gas. Cuando se transforma en gas y en grandes cantidades, estamos hablando de que ya ha culminado el proceso de encontrar el punto de ebullición. El punto de ebullición normal de una sustancia se define como la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica normal. O sea, una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio. También puede definirse como la temperatura a la que las fases líquidas y gaseosas de una sustancia están en equilibrio, al nivel del mar. La presión atmosférica es de 760 y el agua hierve a 100 grados. Pero en muchos lugares de la Sierra, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar,
El punto de ebullición del agua es menor del 90, debido a la menor presión atmosférica. Por todo ello, cuando se determine el punto de ebullición, deberá notarse la presión atmosférica que hay en ese momento y luego hacer las correcciones necesarias. Todos los líquidos que no se descompongan antes de alcanzar una presión de vapor tienen un punto de ebullición característico. ¿De qué depende ese punto de ebullición característico? De la masa de sus moléculas y de la intensidad de las fuerzas atractivas entre ellas. En una serie homóloga dada, los puntos de ebullición de cada compuesto aumentan al aumentar el peso molecular. Los líquidos polares, por ejemplo, tienen mayores puntos de ebullición que los no polares, del mismo punto. Mientras que los polares y asociados por enlace de hidrógeno generalmente tienen puntos de ebullición considerablemente más elevados que los polares no asociados. Para realizar esta experiencia necesitaremos la tabla 1 y la tabla 2. En la tabla 1 tenemos punto de ebullición, alcohol etílico, acetato de etilo, alcohol amílico, alcohol isobutílico, ácido acético. Veamos. El acetato de etilo tiene una temperatura de 76 a 77 grados. El alcohol amílico, 138. El alcohol isobutílico, entre 106 hasta 109. Y el ácido acético, 118. Ya está, esta observación ya la hicimos la semana pasada. Ya vimos con fórmulas, vimos con peso molecular y todas las cuestiones, ¿verdad? Y vemos que el ácido acético, el alcohol amílico, tiene 138 grados. ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Lo que manifiesta acá, arriba, que hay compuestos que son polares y asociados a la vez, o sea que forman enlaces de hidrógeno. Y hay compuestos que son apolares que no pueden unirse. Y entonces, dentro de los asociados vemos que el alcohol amílico y el ácido acético tienen temperaturas de ebullición bien altas. En el punto de fusión tenemos también la hidroquinona, timol, acetamilida, paradimetil benzaldehído. Vemos que la hidroquinona es un compuesto aromático, tiene una temperatura de fusión bien alta. Con respecto al timol, que es también otro compuesto aromático, ¿no? Pero menos complejo que la hidroquinona, tiene una temperatura menor. Determinación del punto de ebullición según el método de Szilwold-Bov. Entonces, para calcular el punto de ebullición, nosotros tenemos tres métodos. El procedimiento A, llamado destilación sencilla. El procedimiento B, llamado método del pericolador. El procedimiento C, método de Szilwold-Bov. Esto también se llama método capilar de la campanita. Pues tenemos tres métodos. Todos tres métodos coinciden en hacer un proceso de extracción o de destilación. Veamos el método, el primero.
Veamos. Ya. Vamos viendo el método. Aquí hay un solo método. Aquí de por esa técnica. El método sí-Wolov. El método sí-Wolov, nosotros lo tenemos en el librito. Tenemos los 3 métodos, ¿sí? Entonces, sí, en el libro están los procedimientos. Todos estos son técnicos. Dice, procedimiento A. Se prepara un aparato de destilación en escala pequeña. Vamos a ver aquí. Es una destilación sencilla, la que consiste en un balón de destilación, un termómetro y un tubo de ensayo. El balón de destilación se encuentra sobre una sobre una malla de asbesto, ¿no? O de amianto, a la cual está sometida un mechero de Bunsen que hierve la sustancia líquida que está en el balón. El balón tiene un tapón de caucho, encima de ella está el termómetro, luego tiene el balón un capilar que contiene un tubo de ensayo, más o menos así. Si ustedes lo tienen más o menos así. Aquí tenemos el balón, aquí tenemos el tapón, el termómetro, y aquí tenemos una tubuladora lateral donde nosotros disponemos el tubo de ensayo. El tubo de ensayo aquí tenemos la sustancia líquida, tenemos la malla, y aquí tenemos el mechero, que está calentándose la muestra, se comienzan a conocer los gases, aquí el termómetro va a indicar la temperatura, y aquí se va a destilar, ¿no? Se va a destilar de un recipiente que contiene una mezcla de hielo. El procedimiento dice, se prepara un aparato de destilación, como en la figura que está mostrada. Consiste en un material de 25 mililitros colocado sobre una planta de asbesto con un edificio de 2 centímetros de centro. Se emplean con colectores tubos de ensayo sumergidos en un vaso de precipitado con hielo. Y tenemos el vaso precipitado con hielo para que condense los vapores. Aquí se van a condensar los vapores. Dentro del material se coloca un trozo de porcelana para que la reacción no sea violenta. Se detiene la mezcla. Se inserta el termómetro de tal manera que el bulbo de mercurio quede justamente abajo del tubo lateral. Aquí. De abajo del tubo lateral, ahí está el bulbo. Y justamente al lado, por debajo del tubo lateral. El líquido se calienta hasta ebullición por medio de una flama pequeña, la cual deberá estar protegida de la corriente de aire mediante un protector colocado en el adecuado. Se hace todo lo posible para que el líquido destile a una velocidad uniforme. Después que se han recogido 2 o 3 mililitros de destilado, y vamos a recoger 2 o 3 mililitros de destilado, se cambia el colector sin interrumpir la destilación y los siguientes 5 o 6 mililitros se recogen un tubo de ensayo limpio y seco. Habrá una considerable retardo en la lectura del termómetro.
pero ordinariamente se puede determinar el intervalo del punto de ebullición durante la recolección de la segunda fracción del destilado. Deberá anotarse este intervalo del punto de ebullición. Este intervalo es un índice útil de la pureza de la muestra. Muchos líquidos orgánicos son higroscópicos y algunos se descomponen con el tiempo. Generalmente, los primeros mililitros destilados contendrán agua o cualquiera de las impurezas volátiles. Y la segunda fracción contendrá la sustancia pura. Si el intervalo del punto de ebullición es grande, el líquido deberá volverse a fraccionar en una columna apropiada. El punto de ebullición determinado por estiración de una cantidad pequeña de líquido, según se describió, no es exacto, a menos que se tenga cuidado especial. El vapor puede estar sobrecalentado. También los puntos de ebullición, observados en líquidos de punto de ebullición elevado, pueden ser demasiado bajos debido al tiempo que se necesita para que el mercurio del bulbo del termómetro alcance la temperatura de vapor. La segunda parte recogida puede usarse para una determinación más exacta del punto de ebullición con el procedimiento B o C. Partes de esta misma fracción también deberán usarse para la determinación de la densidad específica, el índice de reflexión y la rotación óptica. Bien, entonces el destilado de una sustancia desconocida nos permite obtener los primeros 2 o 3 mililitros que son desechados, son eliminados, y luego los 5 o 6 mililitros de aquí de este tubo, que tiene aquí un vaso precipitado con hielo, que va a permitir recoger la muestra del destilado líquido. A ese destilado líquido se le calcula el punto de ebullición mediante el procedimiento B o C. ¿Cuál es el procedimiento B? El procedimiento B es el método del percolador. Página 48. Dice, cuando se dispone de 1 mililitro de líquido puro, y anhidro, se puede determinar su punto de ebullición por medio del aparato mostrado. Vamos a dibujar el aparato. Y tenemos el termómetro, el tubo de ensayo. Aquí tenemos la sustancia líquida. Una rejilla de resto. Un mechero. Tenemos las siguientes partes. B, A, C,
Sí. Y ahí tenemos el aparato percolador para determinar el punto de ebullición. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice, se dispone de un mililitro de líquido puro que se extrajo del proceso de destilación. Este aparato consiste en un tubo de ensayo ordinario, marca Pirex, de 16 por 150 milímetros, provisto de un termómetro T1. Aquí está el termómetro T1. Por medio de un corcho B, aquí tenemos el corcho, donde va dispuesto el termómetro 1. Un corcho B, que tiene una ranura para proporcionar acceso al aire. La copa del percolador, la copa del percolador, se construye con un tubo de vidrio de diámetro tal que haya cerca de 1 milímetro de claro entre el bulbo del termómetro y la pared de la copa. Aquí hay en la parte C, se construye con tubo de vidrio dando que usualmente el tubo de 8 milímetros resulta apropiado. El fondo de la copa se abre hacia afuera para que cubra la mayor parte del fondo del tubo, en el cual se han colocado unas cuantas piedras de ebullición. El tubo de ensayo está aislado por 2 capas de papel de asbesto. Estas son las 2 capas de papel de asbesto, el cual sobresale unos 5 milímetros a la altura de la copa. El aparato se prepara en posición vertical, colocando el tubo de ensayo sobre una placa de asbesto. Aquí está la placa de asbesto. Con un orificio de unos 8 milímetros de diámetro. Se coloca un segundo termómetro T2. Ya tenemos el segundo termómetro. Del lado primero, para medir la temperatura, la plumilla de mercurio que queda fuera del tubo, y así puede calcular la corrección de pasta. En el tubo de ensayo se coloca un mililitro de líquido y la llama se ajusta para producir una evolución moderada. El protector G, que tiene un protector para que no entre el aire, no afecte a la llama, se ajusta para producir una evolución moderada. Bien.
Ahora bien, en el tubo de ensayo se coloca un mililitro líquido y la llama se ajusta para producir una ebullición moderada. El protector G evita el efecto de las corrientes de aire sobre la llama. El vapor deberá ascender a través de la copa perforador arrastrando un poco de líquido, con lo cual el bulbo de mercurio queda en contacto tanto con el líquido como con el vapor. El líquido deberá hervir con fuerza suficiente para que los vapores asciendan cerca de 1 centímetro arriba de la altura de la red. La parte superior del tubo de ensayo actúa como refrigerante, esta parte de aquí, del reflujo. La temperatura T1 se lee después que se ha alcanzado el equilibrio de 3 a 5 minutos. También se lee el termómetro auxiliar T2, se calcula la corrección del vástago y se añade la lectura de T1. El punto de ebullición corregido se obtiene con la ecuación siguiente. Punto de ebullición corregido. Igual. Temperatura termómetro 1 por más L por temperatura 1 menos temperatura 2 y por el factor de corrección, ¿no? Procedimiento C. Se prepara un tubo micro para tubos de ebullición, como se muestra en la figura 9. El tubo externo se hace cerrando un extremo de un tubo de vidrio de 5 milímetros de diámetro. Bueno, se coge en realidad un tubo capilar, ¿no? Y ese tubo capilar se lo cierra por un lado, unos 3 o 4 milímetros de uno de sus extremos, y se le coloca dentro de un tubo más grande. Así, ¿no? Si yo tengo un tubo para pruebas de ilusión, que es pequeñito, ahí en el laboratorio arriba, no muy alto, tendrá unos 4 centímetros de altura. Y aquí adentro se le agrega el capilar. Sellado, ¿no? Sellado. Dice, un tubo capilar se cierra en el diafragma. Se añaden 2 gotas de líquido cuyo punto de ebullición se desea determinar. Y el tubo se fija con una banda de hule al termómetro. Aquí tenemos el termómetro. Se lo amarra al tubo del termómetro. La temperatura se eleva hasta que del capilar pequeño salga una rápida y continua. Y de este capilar va a salir una burbujita hasta que la temperatura se eleva hasta que el capilar pequeño salga una rápida y continua corriente de burbujas que pase a través del líquido. La llama se retira y se deja enfriar el baño, al mismo tiempo que se continúa agitando vigorosamente. Se anota la temperatura que hay en el instante en que dejan de salir las burbujas del capilar y justo antes de que el líquido entre a él. Esta temperatura es el punto de ebullición. Bien. Vamos a tomar lista, estudiantes, antes que se nos cierre la- Profe, y las preguntas que nos dijo que teníamos que responder, que hay que subirlas o es solo para que nosotros reforcemos. Son tareas que hay que hacer con el tiempo, porque esto no termina, la constante física toma bastante tiempo. Que poco a poco vamos haciendo las preguntas y esas cosas. Ok, Profe, ok. pero usted las va a subir al MODEL. Ah, ya, mire, las dos tareas que no las puedo calificar, ¿no? Voy a hacer 2 recursos para que ustedes suban ahí en esos recursos las tareas que se dañaron prácticamente. Sí, claro, en el Moodle, toda evaluación es en el Moodle, no hay otro método. Ya, profe.
A ver, lista. Álvarez Javier. Borborquen. Presente, profesor. Ya pueden salir los estudiantes. Burbano Rodolfo. Presidente, buenas tardes. Álvarez, profesor, disculpe. Oye, tú tienes 3 faltas. Tienes que corregir esas faltas. 4 faltas tienes. Álvarez. 4, profe. Sí. Yo sí he ingresado, solo que a veces no he durado hasta el final, profesor. No sé. No sé, ahí sí que no puedo yo ayudar. Tienes que ver la manera cómo arreglas eso. Cabeza Naomi. Presente. Presente. Campo Verde Dani. Campo Verde. Un momento. A ver, Campo Verde, por lo menos que me haga el centelleo de la ventana. Yo lo vi entrando por aquí, pero ya no están. Ese es el problema de conectarse con celular y estar en un taxi. Ese es un problema. Campo Verde, definitivamente no llegó. Ya tiene 4 faltas. Campo Verde. Castillo Giovanna. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Castro Jorge. Presente, Castro Mirabal. Presente. Chunga Yamilet. Presente. Presente. Clemente Noeli. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Espinosa Verónica. Presente. Fernández Yulexi. Presente.